Tenga muy buen día, profesor. Quien le habla es el alumno Santiago Paico Yair y en esta oportunidad voy a presentar la actividad número 1 de la asignatura de hidráulica, que sería la demostración de las ecuaciones geométricas para canales. En primer lugar, antes de empezar a demostrar las ecuaciones, tenemos que identificar cuáles son los elementos geométricos de un canal que nos van a ayudar a llegar a dichas ecuaciones. Primero tenemos Y, que sería el tirante de agua, B, que sería la base o la plantilla, T, el espejo de agua, C, el ancho de corona, H, la profundidad total de nuestro canal, H menos Y, que sería el borde libre, θ, el ángulo de inclinación, y Z va a ser nuestro talud. Pero ¿cuáles son las ecuaciones que vamos a hallar? Tenemos el área hidráulica, el perímetro mojado, el radio hidráulico y el espejo de agua, tanto para secciones triangulares, trapezoidales, rectangulares y circulares. Empecemos por el que sería el más simple, que serían las secciones rectangulares. Como sabemos, el área de un rectángulo es igual a la base por altura. En este caso, nuestra área hidráulica, la base sería nuestra plantilla, B, y la altura sería la tirante, Y. Por lo tanto, el área hidráulica sería B por Y. El perímetro mojado sería todo el perímetro del agua que tiene contacto con las paredes del canal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Primero tenemos que tiene contacto con nuestra base o plantilla, pero también tiene contacto con las paredes laterales, cuya altura, ¿cuáles son? Son el valor de la tirante. Entonces tendríamos que el perímetro mojado va a ser igual a la base más 2 veces Y. El radio hidráulico, como sabemos, se halla gracias a la fórmula que sería el área hidráulica sobre el perímetro mojado. Entonces nuestro radio hidráulico sería BY sobre B más 2Y. Y finalmente nuestro espejo de agua, que como podemos ver en el gráfico, tiene la misma distancia que nuestra base. Por lo tanto, podemos decir que en las secciones rectangulares el espejo de agua va a ser igual a la base B o plantilla. Ahora hallaremos las ecuaciones para las secciones trapezoidales. Primero hallaremos el espejo de agua, que nos va a ayudar más adelante para hallar el área hidráulica. Como podemos ver, tenemos una relación con el talud, que sería este triángulo, que sería Z1. Pero como sabemos, nuestra altura no es 1, nuestra altura es el tirante. Por lo tanto, aquí podemos aplicar unos triángulos proporcionales y tendríamos que dicho triángulo, su altura es Y, pero su base sería ZY. Ahora, lo que vamos a hacer es dividir nuestro trapecio en dos triángulos y un rectángulo. Ese rectángulo de base B, y como sabemos, como hemos hallado anteriormente con estos triángulos, las bases de dichos triángulos va a ser igual a ZY. Y entonces nuestro espejo de agua va a ser toda esa distancia. Sería ZY más B más ZY. Entonces nuestro espejo de agua va a ser igual a B más 2 veces ZY. Ahora vamos a hallar el área hidráulica. Como habíamos visto anteriormente, tenemos el espejo. Pero ¿cuál es la fórmula para hallar el área de un trapecio? Como sabemos, es base mayor más base menor sobre 2 por la altura. La base mayor, ¿cuál sería? Toda nuestra tirante, que como habíamos hallado anteriormente, es la base más 2 veces ZY. Y la base menor sería simplemente el valor de la base, B, sobre 2 por la altura que sería la tirante. Y allí tendríamos nuestra ecuación, 2B más 2ZY sobre 2 por la tirante. Entonces la hidráulica nos va a salir que es B más ZY multiplicado por Y. Ahora tendríamos el perímetro mojado. Como podemos dar cuenta, el agua de nuestro canal tiene contacto con las paredes laterales, pero esas paredes son las hipotenusas de los triángulos que hemos usado anteriormente. Y como sabemos, sus catetos son Y y ZY. Entonces lo que vamos a hacer es hallar la hipotenusa. Aplicamos el teorema de Pitágoras y sería raíz de Y al cuadrado más Z al cuadrado Y al cuadrado. El Y al cuadrado podemos factorizarlo y tendríamos raíz de Y al cuadrado por 1 más Z al cuadrado. Finalmente nos daría que nuestra hipotenusa es igual a Y raíz de 1 más Z al cuadrado. Pero el agua de nuestro canal no tiene contacto en una pared, tiene contacto en las dos paredes. Por lo tanto, sería por 2. Entonces podemos decir que nuestro perímetro mojado va a ser, primero, como podemos ver, contacto con la base B más 2 veces las hipotenusas, que sería 2Y raíz de 1 más Z al cuadrado. Y finalmente, el radio hidráulico. Como sabemos, es el área hidráulica sobre el perímetro mojado. Reemplazamos con las ecuaciones que hemos hallado anteriormente y tendríamos el radio hidráulico B más ZY por Y sobre B más 2Y raíz de 1 más Z al cuadrado.
Continuando con las demostraciones, ahora tendríamos las secciones triangulares. Aquí vamos a aplicar lo que hemos aplicado también en las secciones trapezoidales. Como habíamos visto antes, podemos dividir este triángulo en dos triángulos, cuyas alturas serían la tirante y cuyas bases serían ZY. El área hidráulica simplemente sería la suma del área de esos dos triángulos. Y nuevamente vamos a aplicar la fórmula para la base de los triángulos, que sería ZY por Y, ZY al cuadrado, sobre 2 porque es el área de un triángulo. Y dos veces porque, como podemos ver, cuando dividimos la sección, nos salen dos triángulos rectángulos. Entonces, el área hidráulica para secciones triangulares va a ser igual a Z por Y al cuadrado. De igual manera, para nuestro perímetro mojado. Anteriormente ya hemos utilizado esa relación ZY por Y. Y nuestra hipotenusa hemos tenido que aplicar teorema de Pitágoras, lo cual nos saldría que nuestra hipotenusa es Y por raíz de 1 más Z al cuadrado. Y el perímetro mojado, como podemos ver, recorre todas las paredes o toda la hipotenusa de esos triángulos. Entonces podemos decir que nuestro perímetro mojado va a ser igual a 2 veces Y raíz de 1 más Z al cuadrado, es decir, 2 veces la hipotenusa. Ahora tendríamos el espejo de agua y el radio hidráulico. El espejo de agua, como podemos ver, las proyecciones horizontales que tenemos son 2 veces ZY. ¿Por qué? Porque como podemos ver, si sumamos estos dos valores, nos va a dar todo el valor de nuestro espejo. Entonces el espejo es igual a 2 veces ZY. Y finalmente el radio hidráulico, que como anteriormente ya tenemos el área hidráulica y tenemos el perímetro mojado. Por lo tanto podemos reemplazar ZY al cuadrado sobre 2Y raíz de 1 más Z al cuadrado. Podemos simplificar el y y nos saldría que el radio hidráulico va a ser igual a ZY sobre 2 raíz de 1 más Z al cuadrado. Ahora pasamos a la que sería nuestra demostración más compleja, las secciones circulares. Primero empezaremos por el área hidráulica. Como podemos ver, el agua no ocupa todo el área de nuestro círculo. Por lo tanto, ¿cómo podríamos hallar esa área hidráulica? Primero, como podemos ver, tenemos un círculo cuya área, como ya es conocida, es igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Pero ¿qué pasaría si a ese círculo le quitamos la sección triangular? Perdón, la sección circular que ocupa todo el ángulo alfa. Le quitamos dicha sección circular, cuya área sería, como ya conocemos por fórmula, sería el radio al cuadrado por el ángulo, que sería alfa sobre 2. En este caso queremos expresarlo todo en las mismas variables, por lo tanto vamos a expresarlo en diámetros, que sería diámetro al cuadrado sobre 8 por alfa. Una vez le quitamos esa sección circular, ¿qué es lo que nos falta? Tenemos que agregarle ese triángulo que podemos ver, conformado por los radios y por nuestro espejo de agua. Pero este triángulo lo podemos dividir en dos partes, en dos triángulos rectángulos, cuya hipotenusa sería R. Y tenemos el ángulo también que sería alfa medios. Podemos aplicar raciones trigonométricas y vamos a hallar que los catetos serían R seno de alfa medios y el otro cateto sería R coseno de alfa medios. El área simplemente sería el área de un triángulo, pero son dos triángulos, entonces sería 2 por 1 medio por R seno de alfa medios por R coseno de alfa medios. Ahora tenemos estas tres ecuaciones para poder hallar nuestra área hidráulica de sección circular. Primero, tenemos el triángulo. Lo que queremos hacer es expresarlo en unas mismas variables. Por lo tanto, como podemos ver, tenemos radio al cuadrado sobre 2 por 2 seno de alfa medios por coseno de alfa medios. El radio vamos a transformarlo en diámetro para tenerlo todo en unas mismas variables. Tendríamos diámetro al cuadrado sobre 8 por 2 seno de alfa medios por coseno de alfa medios. Pero esta expresión se asimila bastante a una identidad trigonométrica, que es seno de 2x igual a 2 seno de x por coseno de x. Simplemente que el x sería alfa medios. Si reemplazamos esta identidad trigonométrica en nuestra ecuación, entonces nos saldría que el área de ese triángulo va a ser igual al diámetro al cuadrado sobre 8 por seno de alfa. Pero ahora, el alfa queremos reemplazarlo, queremos transformarlo para ser expresado en tita, en el ángulo tita. Como podemos ver, el ángulo alfa y el ángulo tita son complementarios, ya que si los sumamos nos va a dar 360 grados del círculo, que lo vamos a expresar en 2pi. Pero ahora queremos expresar alfa en tita, entonces tendríamos que alfa es igual a 2pi menos tita. Como sabemos, el seno de alfa va a ser igual entonces al seno de 2pi menos tita.
Y si aplicamos propiedad, nos vamos a dar cuenta que cualquier seno de un ángulo que sea 360 menos un ángulo va a ser igual a menos seno de ese ángulo. Entonces nos saldría menos seno de tita. Y ahora podemos reemplazar en nuestra fórmula. Entonces ya no sería seno de alfa, sino menos d al cuadrado sobre 8 por seno de tita. Finalmente ya tenemos nuestras tres ecuaciones. El área del círculo, el área de la sección circular y el área del triángulo. Entonces simplemente calcularíamos. El área total va a ser igual a el área del círculo, pi diámetro al cuadrado sobre 4, menos el área de la sección circular, diámetro al cuadrado por 2pi menos tita, todo sobre 8, más el área del triángulo, que sería menos d al cuadrado sobre 8 por seno de tita. Nuestra área total, si es que factorizamos, es d al cuadrado sobre 8, podemos calcular y tendríamos d al cuadrado sobre 8 por 2pi menos 2pi más tita menos seno de tita. El 2pi se podría simplificar y entonces tendríamos que nuestra área hidráulica finalmente saldría el diámetro al cuadrado sobre 8 por tita menos seno de tita. Ese sería el valor de nuestra área hidráulica. Y ahora hemos calculado lo más difícil. Solamente nos tocaría hallar el perímetro mojado, el espejo de agua y el radio hidráulico. El perímetro mojado, como podemos dar cuenta, es toda la longitud del arco, pero en la sección circular cuando el ángulo es tita. ¿Y cuál es la fórmula para el perímetro? Perdón, para la longitud de arco sería el radio por el ángulo, que en este caso el ángulo sería tita. Pero como estamos expresando todo en diámetros, entonces sería diámetro sobre 2 por tita. Ahora el espejo de agua. Como ya habíamos hallado anteriormente la relación que tenía el triángulo, entonces nuestro espejo de agua simplemente sería la sumatoria de esas dos bases, r seno de alfa medios más r seno de alfa medios. Sería 2r seno de alfa medios. Pero todo lo estamos expresando en diámetro y en tita. Por lo tanto, vamos a aplicar nuevamente nuestra identidad trigonométrica y nuestra relación de suplementarias. Entonces tendríamos que nuestro espejo de agua va a ser igual al diámetro por seno, pero ahora de tita medios. Ahora sí, finalmente tenemos nuestro radio hidráulico. Ya tenemos la fórmula del área hidráulica, que sería diámetro al cuadrado sobre 8 por tita menos seno de tita, y nuestro perímetro mojado, que sería el radio por tita, o como lo hemos expresado en diámetros, diámetro sobre 2 por tita. En el radio hidráulico vamos a operarlo, podríamos despejar el diámetro y también podríamos despejar tita, lo cual nos saldría que el radio hidráulico para secciones circulares va a ser igual al diámetro sobre 4 por 1 más seno de tita sobre tita. Como podemos ver aquí con este gráfico, podemos comprobar que todas las ecuaciones que hemos demostrado, tanto para secciones rectangulares, trapezoidales, triangulares y circulares, coinciden con lo que hemos estado desarrollando con respecto a las ecuaciones y también a sus elementos geométricos de cada sección. Eso sería todo. Muchas gracias, profesor, por su atención y espero verlo en clase. Muchas gracias.